Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Un éxito total a Expo de Salud de David Hay, juntos en contra de las enfermedades crónicas. Consulado de Colombia continuará brindando servicios en su misma localidad por lo pronto. Fuerte accidente aéreo de la aerolínea Copa Airlines, afortunadamente sin heridos. Se abren los cielos entre Venezuela y Colombia, pero con contratiempos. Joven sale corriendo cuando su novia le propone matrimonio. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y sobre todo que tengan una semana muy bendecida. Arrancamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el éxito rotundo que tuvo la Expo de Salud durante este fin de semana, en donde diferentes instancias y fundaciones estuvieron presentes para darle mucha información a la comunidad. Tuvimos la oportunidad de estar allí conjuntamente con el ministro de Salud, Daniel Dubé. Estamos contentos que pudimos organizar el Expo de Salud. Después de 2 años de pandemia, la intención era organizar el Expo en el año 2020, no pudimos por la pandemia, pero hoy sí hemos organizado el Expo Salud. Estamos muy agradecidos por la presencia del gobernador interino y también del presidente del Parlamento. Ellos dan muestra de confianza que tienen en el Plan Nacional de Prevención. Prevención es algo importante porque vivimos en una comunidad que no es tan saludable y por eso exposiciones así es importante para darle información a la comunidad, para hacer chequeos de presión, de azúcar, de colesterol, para dar la enseñanza, la educación necesaria de la importancia de tener una comunidad más saludable y de cuidar sí mismo para así no solamente tener una comunidad más saludable, pero también bajar el presión que tenemos en el AZVI en este momento. Fue tremendo, estábamos llenos, mucha información, comida saludable, bebida saludable, pero estoy muy contento también de recibir representantes del ministerio, que sabe que el gobernador también estaba aquí para contribuir con la comunidad de parte de salud, médico, y también estoy tan feliz que las personas de organizaciones estaban aquí tan activos, la comunidad de Aruba también, preguntando preguntas, registrándose para donante, para hacer sus citas, hacer sus chequeos de salud también. Vi que algunas personas también se hicieron chequeo de presión, de suco, entonces estoy muy contenta como fue, sí. Seguro, porque la plataforma Promoción de Salud piensa que normalmente tenemos que hacer un focus y concientizar de un tema específico. Por eso se llama Promoción Salud y Bienestar 2022 con el tema Juntos contra Maleza Crónico. La otra que vamos a organizar, seguro queremos tratar de ser más de uno para el año, dependiendo con logísticamente lo podemos lograr, pero hacer un tema diferente. Con este maleza crónico es algo muy importante que tenemos que estar en parte preventivo, entonces vamos a hacer un focus un poquito más desarrollado en ese aspecto y tratando también de dar más tanta información a la comunidad, no solamente aquí en Centro Deportivo, pero también visitar organizaciones, hacer media tour con ellos, sacando informaciones, videos, para que la información llegue a todas las personas que posiblemente no pudieron llegar hoy, pero que tienen oportunidad para recibir la información. Seguro que sí, que las personas tenemos un hábito en la cultura también de comer mucho con sal cuando cocinamos, con el sazón y todo, pero también dependiendo de no saber que puedes usar hierbas y otros tipos de verduras para dar el buen sabor a tu comida. Entonces, esa información pienso que los departamentos y organizaciones dieron mucha información de ese aspecto, cómo cocinar más saludable, hacer también gluten-free products y también vegan options. Estoy tan contento que tanta información que hemos recibido. Yo lastimadamente no pude pasar para todos los booths, tengo tanta curiosidad, pero eso me da también el instinto para invitar muchos más y tomar el tiempo para pasar cada uno y recibir toda la información y el tipo de trabajo que hacen para la comunidad y también yo hacer uso de eso. Cambiando de tema, sabíamos que a partir del 26 de septiembre, es decir, a partir de hoy, el consulado colombiano no iba a estar en la misma locación, sino que se iban a mudar al nuevo edificio conocido como Marisol Building. Sin embargo, por algunos contratiempos que han tenido fuera de lugar, ellos han indicado que continuarán por lo pronto y hasta un próximo aviso, brindando los servicios en el consulado normal que queda en Julián Estrada número 4.
El consulado colombiano quiere participar a toda la comunidad sobre el cambio de locación que aún no se efectuará de sus oficinas por imponderables de última hora. El traslado del consulado colombiano que estaba planeado para hacer a partir de esta semana hacia la nueva sede, que será en el edificio de Marisol Building, no se efectuará en la fecha señalada. El consulado colombiano continuará en su sede en Julián Strat número 4 para todas aquellas personas colombianos o de cualquier otra nacionalidad que necesiten hacer cualquier tipo de trámite. Por ejemplo, expedir el pasaporte, expedir cédula de ciudadanía, carta para los padres de familia poder viajar con sus hijos y muchísimo más, lo podrán hacer normalmente allí en el consulado colombiano en su sede habitual. Hasta un próximo aviso, y cuando ellos ya estén listos con todos los preparativos para este cambio de locación, lo anunciarán a la prensa. Cambiando de tema, la primer ministro de la isla, la señora Evelyn Weber Cruz, tuvo recientemente una asamblea de las Naciones Unidas en los Estados Unidos y allí tuvo la oportunidad de compartir con excelentes dignatarios durante diferentes reuniones y también tratando tópicos importantes para la región. La primer ministra de Aruba recientemente estuvo en Nueva York atendiendo con la delegación holandesa reuniones importantes que tienen que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primer mandataria, la señora Evelyn Weber Cruz, durante esa semana tuvo varias conferencias y reuniones para atender y exponer cómo Aruba está peleando frente a diferentes retos. Sabemos que después del COVID, pero también no solo la pandemia, pero también la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado notoriamente nuestra región, pero también cómo las Naciones Unidas pueden ayudar en esto. Para dar una vista de cómo se desarrolló esta visita, la primer ministro que estuvo allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo también una conferencia y una reunión con nuestra colega de La Voz de América, quienes hicieron una entrevista de forma exclusiva para nuestro canal Telearuba en Papiamento frente a diferentes tópicos importantes en los cuales uno a uno nuestra primer ministro estuvo allí expresando temas importantes como por ejemplo nuestra recuperación económica, pero también todos los retos que hemos tenido frente a la pandemia y lo que ha conllevado esto. Asimismo se habló frente al tema de Venezuela, en donde la primer ministro indicó que tuvo la oportunidad de reunirse también con dignatarios de Venezuela, en donde la intención es llegar pronto a una solución frente a esta problemática. Esta reunión seguramente de la Asamblea General de las Naciones Unidas les sirve también como un preámbulo para que Aruba ojalá pueda recibir algunos fondos y seguir trabajando. Empezamos nuestra ronda internacional con el fuerte accidente que ocurrió en las últimas horas en el aeropuerto de Tocumen con la aerolínea Copa Airlines. Allí afortunadamente ninguna persona resultó herida. Esta ruta venía desde México con destino Panamá. En la noche de ayer, domingo 25 de septiembre, un Boeing 737-800 de la aerolínea Copa Airlines se salió de la pista de aterrizar en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá. De acuerdo con información brindada por la compañía, afortunadamente no se reportaron heridos entre los pasajeros y el personal. El avión, con matrícula HP 1539-CMP y de 12.7 años de antigüedad, cubría un vuelo entre la Ciudad de México y la capital panameña cuando, por causas que aún se desconocen, se salió de la pista de aterrizaje. Afortunadamente, nada que lamentar. Pasamos directamente a Perú, en donde se registró una balacera entre delincuentes y la policía. Lamentablemente, uno de los uniformados resultó herido por una granada que fue lanzada. Ya después, las autoridades lograron no solamente abatir a uno de ellos, pero también lograron detener a uno de estos delincuentes. Es el preciso momento en que un suboficial de la policía es atacado a balazos por delincuentes venezolanos. Todo ocurrió en la cuadra 19 de la avenida Angamos en Surquillo, tras la intervención de una camioneta sospechosa. Cuando los policías bajaron de su patrullero para pedir la documentación de los ocupantes del vehículo, estos los recibieron lanzándoles una granada de guerra. En estas impactantes imágenes se observa al valeroso suboficial de la policía, John Aclari Rojas, respondiendo a los disparos de 3 delincuentes. El breve resplandor que registran las cámaras era la detonación.
El breve resplandor que registran las cámaras de seguridad era la detonación de la granada de guerra debajo del patrullero. En ese momento el policía recibe un impacto de bala en el pie y aún herido continúa respondiendo al ataque de estos criminales hasta que finalmente logra abatir a uno de ellos. En medio de la balacera, un delincuente logró huir y otro, al verse acorralado, decide rendirse y lanzarse de la camioneta. De inmediato un policía ordena el alto al fuego para enmarrocar al criminal. El patrullero Sur 1 impactado por una granada de guerra tipo piña. Impactado por una granada de guerra tipo piña. Reventó todo el parabrisas. La llanta también en el piso. Luego de lanzar y estallar una granada de guerra y disparar contra policías, uno de estos delincuentes venezolanos pedía auxilio para que no sea detenido. ¡Ayúdame! ¡Yo no tenía ninguna granada! Lo más indignante es que dentro de la camioneta blanca, la policía halló otra granada de guerra escondida entre ropa. Agentes de la UDEX tuvieron la misión de desactivar el artefacto explosivo. Peritos contaron más de 50 casquillos de bala esparcidos en la avenida. El policía, mientras tanto, era llevado al hospital Angamos de Salud. Latina Noticias logró registrar el momento en que este valeroso suboficial era trasladado al hospital de la Policía Nacional. Buen trabajo, bien, bien. Cambiando de tema, una trágica situación se está registrando en este momento en una de las avenidas principales a la salida de Medellín por culpa del bloqueo que han tenido muchos camiones. Pero lo peor de este caso es que han generado ciertos saqueos y ataques en contra de los conductores, saqueándoles todo lo que tienen en la mercadería de sus vagones. Los vehículos de carga afilados por el bloqueo de la vía a la costa son vandalizados, saqueados por la horda desesperada. La cruda imagen fue grabada en el corredor vial entre Tarazá y Caucasia por un transportador al que solo le dejaron en su camión las sobras de lo que transportaba. Este otro conductor, al sentirse en peligro, pasó por encima de una moto que le impedía el paso. Varias personas se subieron al automotor y mientras este iba en movimiento, iban saqueando la mercancía. En los videos grabados por los habitantes y conductores, se observa decenas de personas con bolsas y cajas hurtadas en su poder. Encerrados entre estos bloqueos, algunos conductores desafortunadamente han tenido que abandonar la carga o los vehículos, dejándolos a plena deriva. Los mineros, según las autoridades, en desacuerdo con la quema de dragas para minería ilegal de la zona, talaron árboles para atravesarlos en la vía. Julián Jaramillo, de 17 años, chocó con su moto uno de ellos y debido a los bloqueos no pudo ser trasladado y murió. 10 puntos de bloqueo que imposibilitan la salida y la entrada de vehículos, particularmente de las ambulancias. Ante una lesión personal sufrida en un accidente ocurrido con este menor de edad, no fue posible la atención médica oportuna. Según las autoridades, 30 camiones fueron saqueados y 4 conductores resultaron heridos. Por ahora, una comisión del gobierno y alcaldes dialoga con los manifestantes. En lo que siempre se ha dispuesto por el gobierno una primera instancia de diálogo que está a cargo fundamentalmente del Ministerio del Interior. A esta hora, la vía permanece cerrada totalmente. Entre tanto, después del paso del huracán Fiona por lugares como por ejemplo Puerto Rico, hay muchos espacios que han quedado totalmente devastados. Vamos a tener en nuestras series de emisiones cómo se ha recuperado no solamente Puerto Rico, pero también cómo poco a poco han tenido que ayudar hasta los más necesitados. El día de hoy vamos a hablar de un santuario el cual le brindaba la ayuda a muchísimos animalitos de la calle, tanto perros como gatos, que habían sido rescatados y ahora por culpa del huracán Fiona, pues esto lamentablemente quedó destruido. El problema del maltrato y abandono de animales en Puerto Rico es un tema más que conocido pero poco atendido por las autoridades pertinentes. Por eso la labor de entidades como el Santuario San Francisco de Asís en Cabo Rojo es de vital importancia. Pero tras el paso del huracán Fiona por la región oeste del país y la inundación desatada por las lluvias, dejaron a este centro de rodillas, pero con voluntarios dispuestos a levantarlo nuevamente. Llevamos ya 14 años usando las facilidades. Es la segunda vez que la inundación afecta el primer piso. La primera vez fue durante el huracán María y en esta ocasión el impacto del agua fue mayor.
Nosotros estimamos que en el piso fueron cerca de 12 pies y en el primer piso cerca de 6 pies. Las aguas del río Guanajibo se apoderaron de los accesos y de las facilidades. Tras el paso de Fiona, los voluntarios intentaron por días llegar al lugar y, como nos cuentan, ahora la reconstrucción apenas comienza. Los hemos estado bajando ya hoy, que el agua bajó en su totalidad en la carretera, tenemos más personal porque ellos están ansiosos, llevan un espacio más pequeño al que están acostumbrados y pues hoy los hemos estado caminando, a uno le dimos unos baños porque por lo menos tenemos agua, afortunadamente. Estuvieron varios días intentando entrar, pero sí, no podían. Desde el lunes intentamos entrar, pero la corriente del agua era muy fuerte. Aquí hacen falta voluntarios para limpiar y rehabilitar el centro y sus facilidades, pero también se necesitan alimentos y hogares temporeros para hacer foster y cuidar a sus inquilinos. Nos vamos ahora a Brasil con unas impactantes imágenes que ocurrieron en una ciudad, como un hombre se escapó de segundos de ser atropellado fuertemente por otro vehículo que al parecer perdió los frenos. En Brasil, un hombre escapó por poco de ser atropellado por un coche que chocó en contra de un vehículo estacionado. En el momento del accidente, el hombre estaba cerca del maletero del vehículo estacionado. El caso ocurrió en Colombo, en la región metropolitana de Curitiba, en Brasil. En las imágenes se puede ver que el joven mira hacia atrás rápidamente y logra saltar a la acera. Prácticamente en el mismo segundo, un automóvil golpea la parte trasera del vehículo que estaba estacionado. Las causas del accidente todavía no fueron reveladas, pero estas imágenes se viralizaron en las últimas horas por el impacto. Cambiando de tema, en Colombia hay una fuerte polémica por los viajes que ha tenido la nueva primera dama, la señora Verónica, en los cuales pues se les ha dicho que ella no es una funcionaria pública y como tal no debería estar haciendo esta clase de viajes. Fuerte polémica con el nuevo presidente. Y creo que será el primero de muchos, porque vienen muchas luchas juntas y juntos. No es la primera vez que las labores de una primera dama son centro de polémica, pero los hechos que reabrieron el debate son los viajes de la esposa del presidente Verónica Alcocer, quien en los últimos días estuvo en representación de Colombia en el Reino Unido, junto al canciller en el funeral de Estado de la reina Isabel II. También asistió a un evento de ONU Mujeres en Nueva York y ahora se alista para un nuevo destino. Viajará al funeral de Estado del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Sobre el trabajo de la esposa del presidente, en varias ocasiones tribunales como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado dejando claro que la primera dama no es servidora pública. La Constitución Nacional no la menciona y es muy claro que la primera dama definitivamente es un particular, que por lo tanto no tiene ninguna funciones expresamente asignadas como cargo, como primera dama, y no tiene una remuneración. Sin embargo, en los conceptos emitidos hasta ahora sobre el tema, se deja claro que la primera dama sí puede asumir ciertas labores, pero siempre como apoyo a la gestión presidencial. Sus funciones son eminentemente protocolarias, de apoyar a su marido, el presidente de la República, de en un momento dado tener funciones de beneficencia, de asistencia social, de apoyo más bien, pero no es una servidora pública. El acto en el que participó Verónica Alcocer, sobre el que más se generan dudas, es el funeral de la reina Isabel y ahora el del ex primer ministro japonés, pues según los más críticos son funciones que debe asumir un funcionario como el canciller. La Constitución y la ley no facultan a la primera dama para tener la representación diplomática en Colombia. El presidente Petro, a través de sus redes sociales, ha defendido las labores asignadas a su esposa. En su viaje a Japón, Verónica Alcocer coincidirá con diplomáticos de la talla de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Entre tanto, volvemos con la noticia del día, pues a partir de hoy ya se abre el espacio entre Colombia y Venezuela con la reapertura de esta frontera. Sin embargo, los cielos, a pesar de que ya se había anunciado que una aerolínea empezaría a volar, tuvieron algunos contratiempos. Inicialmente se contempló que la aerolínea que realizaría el primer vuelo entre Venezuela y Colombia este lunes sería la estatal Conviasa, pero los señalamientos por vínculos con el narcotráfico que aún la mantienen en la lista Clinton le impidió alzar vuelo hacia Colombia, por lo que el gobierno de Maduro tuvo que optar por un plan B. El anuncio lo hizo el embajador Armando Benedetti. La aerolínea venezolana Turpial Airlines acaba de recibir autorización del Aerocivil de Colombia para aterrizar en Bogotá el próximo lunes 26 de septiembre proveniente de Caracas.
Así las cosas, Turpial Airlines, compañía privada fundada en el 2016, mañana será la encargada de retomar la ruta Caracas-Bogotá, mientras la colombiana Wingo hará el primer vuelo Bogotá-Caracas el próximo 4 de octubre. En el sector hotelero pasamos de tener unas ocupaciones promedio del 50-55% a 38% en el año 2016, cuando se dio el cierre abrupto de la frontera. Uno de los rostros de la migración por trocha ante la imposibilidad de volar por cerca de 7 años entre los dos países es Ivonne, venezolana residente en Colombia, quien tenía que vivir un verdadero viacrucis para poder regresar a su país a visitar a su familia. Me tocó cruzar trocha. Cuando me metieron por una trocha que era, pues sí, peligrosa, porque te salía gente de la nada entre las matas por allá, y te decían, son tanto por el equipaje, y te quitaban dinero y uno tenía que pagar. Experiencias que espera solo se queden en recuerdos con la reapertura de la frontera. Yo feliz de la vida, porque imagínate, me monto en mi vuelo y voy hasta Caracas, y de Caracas ya me desplazo hacia donde tengo mi familia. Según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, desde mañana y hasta el 30 de diciembre se operarán 27 vuelos entre las dos naciones. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Aruba prepara por 10 meses un organizador Nandi Gillette y Frisian Flag Run Tropical te presenta The Banana Run San Nicolás, here we come. Ya domingo 9 de octubre, sea bota corre o botacana, 3 millas, 10 millas of The Kids Run. Es águilote evento para gente familia, con premio en cash. La onda bota participa y bota queda que oportunidad y gana un viaje para 2 personas para Costa Rica. Fenomenal, sensacional. The Tropical Banana Run. Ten en cuenta que el cupo te limita. Registra a mes na www.bananarun.com, como también en oficina de Patricia Sports. Para más información visita Tropical Banana arriba Facebook. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este fin de semana CMB tuvo un grato evento para compartir con toda la comunidad y no solamente un evento caritativo en donde lograron reunir la bonita suma de 25.000 florines que serán destinados a la Fundación en contra de la violencia relacional. Este sábado en horas de la noche, CMB tuvo su evento, el caritativo, para así no solamente celebrar junto a la comunidad en conexión con su aniversario número 60 de CMB. Con un récord de menos de 2 horas lograron vender un máximo de 600 tickets a 15 florines cada uno, del cual el banco también hizo el match de cada contribución del público, florín a florín, por un total de 18.000 florines. De esta forma, la gerencia del banco, el señor Paul DeWolf y Robert Daycoff, allí rodearon la
la suma final con un bonito montante de 25.000 florines que irán completos a la Fundación en contra de la violencia relacional. La señorita Audrey Cruz, la presidenta de esta fundación, junto con el equipo de voluntarios de la fundación recibieron este cheque simbólico en el escenario, del cual esta suma seguramente los ayudará a seguir logrando los diferentes metas que tienen para la comunidad. El público gozó esta bonita noche, donde también estuvo acompañado por un jingle contest, donde los empleados del banco, acompañados por profesionales, allí estuvieron deleitando y dando tremendo show. El público gozó también, y no solo acompañando a todo el personal de CMB, sino que también disfrutando de una amena noche. CMB quiere agradecerle a todos sus empleados voluntarios con la ayuda para preparar esta bonita noche, y seguramente también a toda la comunidad. Gracias de corazón por contribuir, especialmente comprando su ticket en esta noche exitosa. Continuamos con nuestra sección de las más virales, y en esta oportunidad, como en la parte de China, lograron clonar una vez más un lobo del Ártico. Pues ahora con este tipo no solamente de clones, pues están avanzando en la tecnología. Por primera vez en la historia, científicos chinos lograron clonar un lobo salvaje del Ártico. La empresa Biotechnology en Beijing dio a conocer a Maya, el clon del lobo hembra que ya cumplió 100 días desde su nacimiento el pasado 10 de junio. El director general de la empresa afirmó que tras 2 años de esfuerzos minuciosos, el lobo ártico fue clonado con éxito. Es el primer caso de este tipo en el mundo. Durante la presentación, la compañía mostró algunos videos de Maya jugando y descansando. La cachorra es de color grisáceo y se encuentra en buen estado de salud. Para crear a Maya realizaron una transferencia nuclear de células somáticas, la misma técnica que fue usada para crear el primer clon de mamífero, la oveja Dolly. Los científicos utilizaron piel del lobo del Ártico para obtener células donantes que luego fueron incubadas en el óvulo de una perra. Por último, los clones se colocaron en un vientre de alquiler. El Mini Mega está en la suma de 400.000 florines y con su Mega Plus está en 120.000 florines, lo cual tendrá un total de 520.000 florines el Mini Mega y su Mega Plus. Así que ya lo saben, para mañana martes 27 de septiembre tenemos un jackpot de 400.000 florines con el Mini Mega, y con solamente 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse 120.000 florines extra, lo que tiene un jackpot total de 520.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Loto, la lotería de Aruba. Y si de imágenes se trata, ¿qué tal lo que le ocurrió a este hombre que tuvo que salir literalmente corriendo al momento en que su novia se arrodilla a pedirle la mano? Todo esto ocurrió en uno de los lugares más paradisíacos que se conocen en Italia. Estábamos haciendo turismo por Rome cuando de repente le rompieron el corazón. Turistas que visitaban el Coliseo Romano captaron el momento en que una mujer se arrodilló frente a su pareja para aparentemente pedirle matrimonio, y el hombre terminó huyendo. El hombre, evidentemente incómodo, le pide a la mujer que se levantara y posteriormente salió a correr, esquivando tanto al público como al futuro compromiso. Aunque al inicio del video se oye que los transeúntes estaban felices de presenciar un lindo momento, quedaron bastante decepcionados y conmocionados al ver que el sujeto huyó del lugar, mientras su pareja quedó hecha un mar de lágrimas. Afortunadamente, algunas mujeres se acercaron para consolarla. El video, publicado por TikTok y que tiene cerca de 6.6 millones de reproducciones, generó múltiples reacciones. Pues aclaras la situación, comentó una persona en la publicación. Al final de todo, le hizo un favor al salir corriendo, y de por sí está difícil que una mujer te proponga matrimonio y sales con esas, fueron algunas de las expresiones. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerle a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.